más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Bienvenidos a su programa Más cerca de Dios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que puede edificar y transformar tu vida. Hoy he titulado este tema Guiados por el Espíritu Santo. El día de ayer tuvimos un programa donde pudimos hablar acerca de la influencia y el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús, el Hijo de Dios, para llevar a cabo la obra sobrenatural de su ministerio en la tierra. De igual manera como el Espíritu Santo guió la vida de Jesús durante esos 3 años de ministerio y cómo Él se manifestó de manera sobrenatural, haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo grandes señales y maravillas en esta tierra, de la misma manera y esa misma relación quiere tener el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. El anhelo profundo del corazón de Dios es que tú y yo tengamos una relación estrecha e íntima con el Espíritu Santo y que le permitamos al Espíritu de Dios guiar cada paso de nuestra vida. Cuando vemos la palabra en Romanos 8:14, dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, vemos que la guianza y la obediencia al Espíritu Santo nos hacen acercarnos más y más a Dios. Y vemos cómo dice la Escritura que todos aquellos que son guiados o se dejen guiar por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, una de las condiciones para llegar a ser esos hijos de Dios es ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, miremos algo muy importante, y es que para permitir la guianza del Espíritu Santo, tenemos que morir a nuestra propia voluntad. Para poder ser guiados por Él, debemos renunciar a nosotros mismos. Y creo que esta es una de las partes más difíciles de lograr para tener una relación realmente íntima y estrecha con el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu de Dios anhela celosamente poder tener el control total y absoluto de nuestra vida. El Espíritu de Dios quiere que nosotros podamos seguirle, que podamos entenderle, que podamos escucharle, que podamos realmente oír su consejo cada día. Aunque nosotros tengamos muchas cosas dentro de nosotros que tal vez tratan de separarnos y de aislarnos de Dios y de su Espíritu, Él anhela realmente de que nosotros quitemos toda brecha y quitemos todas aquellas cosas que nos separan de tener una íntima y estrecha relación con Él. Ahora, Romanos 8, versículo 8, versículo 9 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahora vemos cómo esa carne, cuando vivimos una vida que satisface esos apetitos y esos impulsos pecaminosos, esa es la vida en la carne. Son las personas que viven de acuerdo a sus propios deseos. Dice la palabra: no podrás agradar a Dios al menos que hagas un par en tu camino y puedas decir: hago una lista de todas aquellas cosas que necesito que Dios me ayude a dejar. Porque tenemos que entender que sin la ayuda de Dios no podemos abandonar ni aislar la naturaleza carnal y humana de nuestra vida. Entonces podemos ver que dice que cuando andamos y satisfacemos esos apetitos e impulsos pecaminosos, dejamos de agradar a Dios. Mas vosotros, dice la Escritura, no vivís según la carne. Es decir, nosotros no vivimos controlados por esa naturaleza, sino que vivimos según el Espíritu. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dirigiéndonos
y guiándonos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces vemos cómo la Escritura es clara al decir que necesitamos vivir en el Espíritu y que necesitamos vivir siendo dirigidos y siendo guiados por el Espíritu Santo. El éxito del ministerio de Jesús fue que permitió que el Espíritu Santo guiara su vida en la tierra. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, viniendo del cielo, conociendo el corazón del Padre, necesitó la guianza y la dirección del Espíritu Santo en su vida terrenal, ¿cuánto más la necesitaremos tú y yo? Por lo tanto, Él dice, yo quiero que mueras a ti mismo, yo quiero que mueras a ese yo, a esa idea de es lo que yo quiera, es lo que yo desee, es lo que yo puedo conseguir, es a donde yo quiera ir, es hacer lo que yo quiera, lo que a mí me parezca. Y vea, cuando tenemos una vida dirigida, controlada y guiada por el Espíritu Santo, nuestra forma de expresarnos cambia, porque ya no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Ya no es donde nosotros queremos ir, es a donde Dios nos lleve o a donde Dios quiere que vayamos. Ya no es hacer mi voluntad y mi deseo, sino, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Una vida guiada y dirigida y controlada por el Espíritu Santo es una vida rendida para agradarle a Dios. Es una vida donde anhelamos realmente que Dios tome absoluto control, total y absoluta dependencia de nosotros hacia Dios. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo, una de las cosas que anhela es que nos rindamos. Y yo te invito a que experimentes rendirte al Señor, rendirte al Espíritu de Dios y decirle, Señor, ya no más de lo que yo quiero, ya no más de lo que yo espero, anhelo, siento, deseo. Ahora quiero, Señor, que tú pongas tus deseos en mi vida. Ahora quiero que tú pongas tus anhelos en mi corazón. Ahora yo quiero que tú coloques tus pensamientos en mi mente y quiero que dirijas mis pasos para que mis pies vayan donde tú quieres que vaya y mis manos puedan hacer lo que tú quieres que haga. Y vemos entonces que muchas veces nosotros queremos usar al Espíritu Santo y no dejamos que Él nos use como Él quiere. El Espíritu Santo no es algo que tú puedes usar. El Espíritu Santo no puede ser usado, pero Él sí puede usar el vaso que es el instrumento para Él moverse y para Él derramarse sobre la tierra. ¿Sabías que la única forma en que el Espíritu Santo puede derramarse en esta tierra es encontrando un vaso que llenar y donde reposar y al cual guiar y dirigir en este mundo? ¿Sabías que el Espíritu Santo solo no puede hacer su labor en esta tierra? Somos los ojos, la boca, los pies y las manos del Espíritu Santo en esta tierra. Por eso tú no puedes usarlo a Él. Yo no puedo usarlo a Él. Él sabe de qué manera o cómo usarnos. Nosotros no podemos realmente tomar al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, quiero que hagas esto, o yo te voy a usar para ir a tal lugar y quiero. No, tú debes permitir que el Espíritu Santo use tu vida, porque tú eres esa vasija. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos esas vasijas donde Él deposita su presencia, donde Él deposita su poder, donde somos recipientes frágiles de barro que en cualquier momento se pueden romper, se pueden destruir, pero tenemos ese tesoro maravilloso que es el Espíritu Santo en estos
estuches de barro que son nuestros cuerpos, porque nuestro cuerpo es el templo, es el lugar, es la habitación donde el Espíritu Santo mora, y el Espíritu Santo quiere tomar tu cuerpo para hacer en él su morada. Él quiere tomar tu vida para que tú seas esa vasija, aunque seas muy frágil, aunque sientas que de pronto no eres competente, aunque creas que no lo mereces o que no puedes lograrlo. Si le permites al Espíritu Santo que use tu vida como Él quiere, Él la usará e impactarás estas generaciones con ese poder que el Espíritu Santo derramará sobre ti. Pero debes hacer algo muy importante, y es que no trates de ofender al Espíritu Santo usándolo o tratando de usarlo. No podemos usar al Espíritu Santo. Él debe usarnos a nosotros porque somos sus vasijas en esta tierra. Entonces vemos que a veces deseamos los ministerios y los dones del Espíritu Santo y decimos: Señor, yo quiero que me des este don. Y yo recuerdo, y vea, parece chistoso, pero yo le pedía al Espíritu Santo todos los dones y le decía: Señor, yo quiero el don de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de profecía, de milagros, de sanidades, de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, y quiero el don de fe, y quiero el don de ciencia. Y sabe, yo trataba como de asumir y asimilar que Él me diera todo eso y me diera y me llenara de tantas cosas, donde de pronto en esos momentos no tenía la capacidad de retener y de ser ese vaso que pudiera retener todo lo que le estaba pidiendo a Dios en ese momento. Pero entendí algo muy importante, y entendí que el Espíritu Santo no espera que yo le pida esos dones que yo pienso que debo tener en mi vida. Yo debo anhelar que el Espíritu Santo me dé los dones que yo necesito para llevar a cabo la asignación, la labor y el propósito de Dios en esta tierra. Y vemos allí la gran diferencia, porque dice la Escritura en 1 Corintios 12:10: a otros les dio el don de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y cuando yo vi esto, me di cuenta que no es como yo quiero, que no es lo que yo deseo, sino como Él, que conoce todas las cosas, sabe cuál es el don que yo necesito, cuál es el talento que yo necesito. Y te invito para que tú puedas decirle: Espíritu Santo, yo quiero que tú me des los dones que yo necesito para poder llevar a cabo la asignación, y que tú me des, Señor, esos dones, esas habilidades, ese empoderamiento para yo poder llevar a cabo la asignación y el propósito por el cual tú me tienes en esta tierra. Y cuando tú empiezas a orar y a decirle: Espíritu Santo, yo quiero que tú me des lo que tú crees que yo necesito, es la oración correcta, es la forma como debemos orar. Aunque el apóstol Pablo dijo que anhelen los mejores dones, pero los mejores dones son aquellos que el Espíritu Santo te quiere dar a ti para que tú cumplas tu labor ministerial o esa labor que Dios te ha puesto a desempeñar en esta tierra. Entonces vemos cómo es de importante tener claridad acerca de la forma como debemos anhelar ser guiados por el Espíritu. Entonces, Él quiere guiarnos y quiere darnos el don, el talento que Él sabe que necesitamos. También podemos ver que cuando vemos esos dones o esos ministerios que operan en lo sobrenatural y que operan de cosas, con cosas maravillosas, nosotros anhelamos tener eso y queremos
que Dios nos use de la manera y de la forma en que Dios usa al hermano fulano o al apóstol o al profeta fulano de tal o a tal persona, y anhelamos ser usados de la misma manera. Y creo que todos pasamos por esa etapa y todos de pronto de una u otra forma tenemos una figura que nos inspira y que nos imparte esa fe para nosotros seguir creyéndole a Dios. Pero a pesar de que existen ministerios maravillosos en esta tierra y dones hermosos y personas que Dios usa en gran manera en esta tierra, debemos anhelar lo que Dios tiene para nosotros, porque el Espíritu Santo quiere hacer la mejor versión de nosotros mismos. El Espíritu Santo quiere hacernos originales, no quiere que seamos una copia de otro ministerio, no quiere que seamos una copia de otro don que se está manifestando sobre la tierra. No, Él quiere hacer lo propio en nosotros. Él quiere usarnos a nosotros de una manera tal vez un poco similar a otros ministerios, pero con un sello distintivo. Y cada ministerio tiene un sello distintivo. Cada ministerio tiene un don fuerte en la persona que lo hace llevar la palabra o ministrar la presencia de Dios con el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el Espíritu de Dios anhela que nosotros le pidamos su guianza para poder llevar a cabo ese ministerio que Él tiene para nosotros. Y ahora vea lo que dice la Escritura en 1 Corintios 12:4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay de diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que Dios ha puesto en mí una manifestación del Espíritu, y Dios me ha dado un don de predicar su palabra. Y creo que si yo me parara aquí a tratar de imitar a un cantante, de imitar y de cantar, creo que ni siquiera me saldría la primera nota, porque no soy ungido ni he sido llamado a cantar. Y solamente en la intimidad, en el secreto, puedo cantarle a Dios, pero en público sería un fracaso. Pero Dios me dio un don que sé que está en mí, que es predicar su palabra, que es comunicar lo que hay en el corazón de Dios a las personas. Y en ese don es que yo fundamento mi caminar, y el ministerio lo fundamento en el don que Dios me ha dado. Y pienso que cada uno de ustedes, Dios le ha dado una habilidad, le ha dado un don, le ha dado un talento, y es ese don y ese talento que tenemos que fortalecer en la presencia de Dios y decirle: Espíritu Santo, dame las habilidades especiales para operar en este don. Dame las habilidades sobrenaturales para yo desenvolverme en este ministerio. Dame las habilidades sobrenaturales para yo poder llevar a cabo la labor y el llamado de Dios en esta tierra. Y sabe, el Espíritu de Dios te iluminará espiritualmente y te habilitará para ser ese vaso que puede llevar la presencia de Dios a la vida de muchas personas. Y creo que Dios espera que anhelemos, que nosotros podamos confiar y contar con Él para poder llevar a cabo esa asignación. Ahora veamos Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo es quien asigna, es quien da asignaciones. El Espíritu Santo es quien unge. El Espíritu Santo es quien produce el don, el ministerio. Y cuando estamos en el lugar equivocado, no fluiremos en el Espíritu Santo ni daremos frutos.
Y quiero hablarle a personas en esta hora que tienen dudas acerca de ese don que están ministrando, acerca de ese ministerio que están llevando a cabo. Sientes que no es fructífero, que no avanza, que no crece, que no prospera. Lo más probable es el Espíritu Santo diciendo: detente, no te he llamado para eso. No, esa no es tu asignación. Esa no es la habilitación de Dios en tu vida. Y es allí donde tienes que buscar en el secreto la presencia de Dios y decirle: Señor, quiero que me enseñes y que me muestres cuál es el ministerio, cuál es el lugar mío en el cuerpo de Cristo. Recuerda que Él ha dado grandes habilidades, pero es el mismo Señor, es el mismo Espíritu, y Él lo que quiere es que tú puedas fluir en eso que Dios te ha dado para darle a otros. Recuerda que el Espíritu Santo nos llena, nos unge y nos habilita para ayudar la vida de muchas personas que están esperando por ti, que están esperando por mí en esta tierra. Pero debes comprender que si estás en el llamado incorrecto, que si estás de pronto estás haciendo lo que haces porque alguien te dijo que lo hiciera y no fue Dios. De pronto estás haciendo lo que haces porque tuviste un vago sentir en tu corazón, pero no fue el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo empiece a guiarte, a revelarte lo que hay en el corazón del Padre para ti, podrás ver el respaldo, podrás ver a Dios moviéndose en tu vida y haciendo cosas sobrenaturales a favor de esas personas que tú ministras, a favor de esas personas que tú pueden llegar a ellos con el mensaje de la palabra. Pero también debemos entender que no podemos tratar de arrastrar con nosotros al Espíritu Santo y llevarlo a donde nosotros queremos. No podemos direccionar al Espíritu Santo. No debemos decirle qué hacer, cómo actuar, a quién tocar, a quién sanar. Acompáñame allá donde tengo que ir yo, Señor, acompáñame. No, mis queridos hermanos, debemos respetar la guianza y la soberanía del Espíritu Santo en nuestra vida. Es Él quien debe decirnos qué hablar. Es Él quien debe decirnos por quién orar. Es Él quien debe decirnos hacia dónde ir. Recordemos lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de Felipe. Hechos 8:29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y ve, el Espíritu Santo habló a Felipe y lo guió y lo direccionó y le dijo: quiero que vayas y te acerques a ese carro donde va un eunuco etíope. Y sabe, el evangelio entró a Etiopía y toda esa zona y todas esas zonas aledañas por la dirección del Espíritu Santo. Un hombre que se dejó guiar por el Espíritu Santo, a una persona que escuchó al Espíritu Santo. Y no sé cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho: ves donde fulano y dale esta palabra, y tú dices: eso debe ser cosas mías, eso debe ser un sueño tonto que tuve, una visión tonta que tuve. Pero sabes, cuando el Espíritu Santo te está hablando acerca de otra persona y te está guiando para que vayas donde esa persona y le lleves una palabra y le des un mensaje, lo más probable es que esa persona está esperando a alguien de Dios con una palabra. Y cuando el Espíritu Santo te dice y te guía y a veces no es a dar una palabra, a veces es a darle algo por la necesidad que tiene esa persona. Por favor, déjate guiar. Por favor, déjate usar. Y si el Señor te está pidiendo que hagas algo, corre a hacerlo. No te demores. No lo pienses tanto, porque el Espíritu Santo es el que guía y dice a dónde debemos ir, con quién podemos hablar, quién tiene su corazón preparado para recibir la palabra. Ahora miremos otro ejemplo que realmente resalta la soberanía del Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 16:6. Y dice:
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido a Pablo por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y ahora decimos, ¿cómo que el Espíritu Santo detuvo al apóstol Pablo para que no predicara en ese momento, en esa ocasión, la palabra en Asia? ¿Y por qué lo detuvo? Porque por dos razones. Número uno, porque los corazones de esas personas no estaban preparados. Así que no vayas donde el Espíritu Santo no te ha enviado, porque lo más probable es que a veces vamos donde personas que sus corazones no están preparados para recibir esa palabra que tú tienes para darles. Pero el Espíritu Santo le dijo a Pablo y le mostró a Pablo una visión, un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa por Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora vemos cómo Dios cambia la agenda del apóstol Pablo. Y es que nuestra agenda debe estar sujeta al Espíritu Santo y no el Espíritu Santo sujeto a nuestra agenda. Y el Espíritu Santo tomó al apóstol Pablo y le dijo, Asia no está preparado para recibir mi palabra, pero hay un remanente en Macedonia que están listos para escuchar la voz de Dios a través del mensaje que he puesto en tu boca, Pablo. Así que detente, déjate guiar por el Espíritu y acércate al lugar donde yo te digo que te acerques. Ahora, la guianza del Espíritu es esa. Es Dios diciéndonos a dónde podemos ir, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Ahora, Dios no nos guía a través de su Espíritu solamente en cosas ministeriales. Dios te puede guiar de muchas maneras. Tal vez Dios te está hablando acerca de una relación que es perjudicial para tu vida. Escucha su voz. Tal vez Dios te está hablando acerca de una amistad que no te conviene. Escucha su voz. Tal vez Dios te está inquietando acerca de personas que están a tu alrededor que te quieren hacer daño. Escucha su voz. El Espíritu de Dios tiene la habilidad y la capacidad de hablarnos con una voz suave en nuestro interior. Y ese es el testigo interior del que habló Jesús. Es el Espíritu Santo. Esa voz interior que te dice cosas que tú dices, ¿será que yo me imaginé esto? ¿Será que estas son cosas de mi mente, de mi cabeza? ¿Será que esto es Dios? Y sabe, cuando el Espíritu Santo inspire un pensamiento en tu mente acerca de algo que debes hacer, que hace parte del reino de los cielos o de tu vida cotidiana, escúchalo y obedécelo, porque Él te quiere guiar. Él te está guiando. Él anhela guiar tu vida. Aquellos que permitimos la guianza del Espíritu Santo fracasaremos menos que aquellos que no oyen la voz del Espíritu Santo. Aquellos que oímos la voz del Espíritu Santo tendremos menos problemas que aquellos que no la oyen. Por eso Él anhela ser oído, anhela ser escuchado, anhela ser entendido. Entonces podemos ver que Jesús presentó al Espíritu Santo como aquel que siempre nos guiará a la verdad. Y por eso dice la palabra en Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Así que el Espíritu Santo tiene unas cualidades maravillosas, y es que Él habla lo que hay en el corazón del Padre y lo que oye al Padre hablar con el Hijo. Pero también dice que Él hará saber lo que ha de venir. Por lo tanto, el Espíritu Santo se adelanta al futuro del hombre y por eso el Espíritu Santo quiere guiarte. Porque cuando escuchas su voz, te está diciendo lo que ha de acontecer en tu futuro inmediato. Y por eso Él te dice, aléjate de tal persona, no firmes ese documento, no vayas a tal parte, no asistas a esa reunión. Resulta que Él te está librando de muchas cosas
que se están forjando en el mundo espiritual y que tú no las conoces. Esa es la guianza que Dios anhela para todos nosotros de parte del Espíritu Santo. Déjate guiar, deja que el Espíritu te hable, deja que el Espíritu te enseñe por medio de su palabra, por medio de el testigo interior de la voz del Espíritu en tu mente y tu corazón. Pero también déjate guiar a través de los sueños, de las visiones y de aquellas cosas que Dios usa en lo sobrenatural para hablarte de cuál debe ser lo que debes hacer en esta tierra como asignación especial de Dios para tu vida. Padre, te doy gracias. En esta hora te bendigo y te alabo. Te doy gracias porque el Espíritu Santo es ese maravilloso tesoro que nos has regalado. Oro para que cada persona pueda ser guiada, dirigida por el poder del Espíritu Santo. Ayuda a esa persona a entender tu voz, a entender tu palabra, a entender cómo tú le hablas, Señor. Oro para que podamos ser guiados, dirigidos y podamos entender tu presencia en nuestra vida. Te pido, Señor, que te derrames sobrenaturalmente sobre todos aquellos que nos ven y el poder del Espíritu irrumpa sobre sus vidas y los hagas personas llenas del poder del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Recuerda que estamos en las diferentes redes sociales. Puedes conectarte allí con nuestro programa Más Cerca de Dios. Y recuerda, ahí está nuestro número telefónico y número de WhatsApp para que puedas enviar tus peticiones de oración. Si anhelas que este ministerio pueda acercarse a tu iglesia, a tu comunidad, a tu ciudad, estaremos muy atentos para responderte. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.